Muchachos, si te pidiera que pienses en la persona más importante de tu vida, es muy probable que el primer nombre que venga a tu mente sea el de tu madre, esa figura que desde el nacimiento parece sagrada. Incluso los criminales más violentos, aquellos que no respetan la vida de nadie, han mostrado una especie de devoción por sus madres. Son intocables, santas en su mundo. Ahora, imagina por un momento que todo eso se rompe, que en lugar de protegerla, un hijo o una hija se convierte en el verdugo de quien les dio la vida. Estos casos son excepciones, pero cuando ocurren nos dejan congelados, cuestionándonos todo lo que sabemos sobre el amor y el respeto familiar. ¿Qué tiene que pasar por la mente de una persona para destruir ese vínculo? Ese vínculo que se ha convertido desde el nacimiento tan sagrado. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común, no es solo otro titular de algún periódico amarillista. Es un relato que desgarra, que confunde, que obliga a replantearse hasta qué punto el dolor, el odio o incluso la desesperación pueden cegar a alguien al punto de atentar contra la vida de su propia madre. Lo que te contaré a continuación ocurrió en la vida real, así que por favor te pido, presta mucha atención, porque en este relato verás la realidad, esta realidad que puede ser incluso más terrorífica que cualquier película de ficción. La noche del 23 de junio del 2015, una bruma pesada cubría Tijuana, como si la ciudad supiera de antemano el horror que estaba por desatarse en una pequeña casa en la colonia Playas de Tijuana. En esa casa, Anastasia Lechenko, una joven de origen ruso, enfrentaba a sus demonios más oscuros. Esa noche, lo que comenzó como una discusión se transformó en una escena de terror que ni el más siniestro de los guionistas podría imaginar. Desde su infancia, Anastasia parecía llevar un peso invisible en sus hombros. A sus 19 años, con el rostro delgado y los ojos siempre perdidos en algún rincón de su mente, cargaba una soledad abismal. Había llegado a México siendo una niña, traída por su madre, Yulia, una pianista ucraniana que soñaba con un futuro mejor para sus hijas. Sin embargo, ese sueño se transformó en pesadilla cuando su esposo, Igor Lechenko, desapareció de sus vidas, dejando a Yulia sola con la responsabilidad de criar a Anastasia y a la pequeña Valeria, una niña de apenas 11 años con una discapacidad múltiple que requería cuidados constantes. Las luces parpadeantes del circo en el que Yulia trabajaba como acróbata no lograban iluminar la oscuridad que consumía la mente de su hija mayor. Anastasia, rodeada de recuerdos dolorosos, encontraba consuelo en la penumbra de su habitación, donde acumulaba frascos llenos de colillas de cigarrillos, como si cada una representara un pensamiento oscuro que intentaba apagar. Esa noche, Anastasia había consumido drogas durante días. La casa estaba en silencio, pero en su cabeza un enjambre de voces no la dejaban descansar. Los gritos entre ella y su madre se hicieron cada vez más intensos. La discusión que había comenzado por temas domésticos pronto se transformó en acusaciones de brujería. Yulia, desgastada por la vida, intentó calmar a su hija, pero no imaginaba que ese sería su último intento de reconciliación. Anastasia, con la mirada perdida y una sonrisa demente, se dirigió a la cocina. La hoja del cuchillo brilló un segundo bajo la luz parpadeante de la lámpara antes de que ella lo empuñara con fuerza. La primera puñalada fue fría, certera, directo al corazón de Yulia, su madre. El silencio se rompió en un grito desgarrador que solo las paredes de la casa pudieron escuchar. Valeria, su hermana, que había presenciado la escena, intentó escapar, pero la puerta de su habitación parecía tan lejana como el cielo. Anastasia arrastró los cuerpos de su madre y su hermana hacia la cocina, donde, según los informes policiales, pasó cerca de 7 horas desmembrando los cadáveres. Cada corte era un intento de exorcizar los demonios que, según ella, se escondían en las entrañas de sus víctimas. Sacó el corazón de su madre, como si al extraerlo pudiera arrancar las memorias de sus gritos y su desaprobación constante. De los ojos de Valeria
dijo luego, emanaba una luz maligna que debía apagar. La casa se convirtió en un santuario de muerte. Las paredes, manchadas de sangre, reflejaban la locura de Anastasia. Las bolsas negras que compró en una farmacia cercana envolvieron los restos como un macabro obsequio a la oscuridad que habitaba en su mente. Exhausta, encendió un cigarrillo y se sentó en el suelo, observando la escena de horror que había creado con una extraña calma. El humo llenó el ambiente, mezclándose con el aroma metálico de la sangre. 3 días después, la culpa, o tal vez la necesidad de compartir su obra, la llevó a confesar lo ocurrido a su novio y a una amiga. La incredulidad fue inmediata, pero ante la insistencia de Anastasia, decidieron alertar a las autoridades. Al llegar, los policías encontraron lo que se descubrió como un altar de la muerte. Los cuerpos desmembrados de Yuliya y Valeria esparcidos por la cocina. La joven, en un trance profundo, les explicó lo que había hecho porque, según ella, eran brujas. La escena se volvió viral en cuestión de horas. Anastasia fue detenida y, al ser presentada ante los medios, su rostro permanecía inmutable, como si lo que había hecho fuera simplemente una tarea más en su vida cotidiana. Pero cuando la llevaron ante el tribunal, su historia tomó un giro aún más siniestro. Ella insistió en que las mató porque sentía punzadas en la espalda y pulsaciones en el cuerpo, que no la dejaban dormir. Dijo que era el único modo de detener la maldición de su madre y su hermana, según ella. Había lanzado sobre ella. El juicio fue una mezcla de terror y drama. Los testimonios de amigos y vecinos describían a una Anastasia retraída, que a menudo dibujaba símbolos extraños en su diario y hablaba de sombras que la seguían. Sin embargo, cuando la fiscalía presentó la evidencia de búsquedas en su computadora sobre cómo matar a una bruja y cómo desmembrar un cuerpo, el jurado quedó helado. Aún así, las dudas no se hicieron esperar. En la escena del crimen había rastros de ADN de un hombre que nunca fue identificado. Los cuchillos y las bolsas carecían de lo que llevó a algunos a especular a lo que tal vez no había actuado sola. ¿Fue acaso una marioneta de alguien más? ¿O su propia mente se había encargado de borrar cualquier rastro de su verdadera naturaleza? Ya en la cárcel, Anastasia pasaba sus días en un estado de confusión permanente. Al inicio creía que estaba detenida por un caso relacionado con drogas. Intentó marcar el número de su madre varias veces desde el teléfono público del penal. Cada llamada que hacía se iba directamente al buzón, como un golpe que la sumergía en la realidad de su propio infierno. Los guardias la observaban desde la distancia, mientras ella repetía una y otra vez la secuencia de números que tenía guardada de memoria, como si con ello pudiera devolver el tiempo. Las entrevistas que Anastasia dio desde prisión solo alimentaron más el misterio. En una de ellas, declaró entre lágrimas que no recordaba haber cometido los crímenes y acusó a la policía de torturarla para que confesara. Yo no descuarticé a mi mamá, repetía como un mantra. Sin embargo, en sus ojos se veía un abismo, una fractura irrecuperable. A medida que el tiempo pasaba, su salud mental se deterioraba aún más. El eco de sus gritos por las noches resonaba por los pasillos de la penitenciaría, donde los otros reclusos hablaban de ella como la joven de las sombras. La historia de Anastasia se convirtió en una leyenda oscura que circula en los barrios de Tijuana. Algunos decían que era una bruja, otros que estaba poseída, pero todos coincidían en que nadie podía haber imaginado que detrás de esos ojos perdidos y ese cuerpo frágil se ocultaba una mente capaz de cometer un acto tan macabro. Años después, la pequeña casa de la colonia Playas de Tijuana quedó abandonada.
El limonero en el patio aún daba frutos como si nada hubiera pasado, mientras que en el interior seguía siendo un recordatorio mudo de la masacre que allí tuvo lugar. En la cocina, el libro de Paulo Coelho y la taza vacía que seguían en el mismo lugar, atrapados en un tiempo que nunca avanzó. Anastasia, condenada a 80 años de prisión, continúa su vida en la penitenciaría de Tijuana, un lugar que para ella se ha convertido en un reflejo de su propia mente, frío, oscuro y sin esperanzas. A veces, cuando la brisa entra por la pequeña ventana de su celda, se sienta y vuelve a escribir en su cuaderno con tinta roja. Pero ya no habla de amores imposibles. Ahora, sus escritos son solo números, una secuencia infinita de 10 dígitos que, como su historia, nunca tendrán respuesta. Y así, el mundo sigue girando, indiferente a la tragedia que dejó una familia rota y una joven cuyo destino quedó sellado en una noche de oscuridad eterna. En un mundo tan acelerado y lleno de distracciones, a veces olvidamos la importancia de quienes siempre han estado ahí para nosotros. Nos perdemos en la rutina, en el trabajo, en las preocupaciones y dejamos de lado a las personas que, sin importar nuestras fallas y errores, nos han amado de forma incondicional. Este caso debería ser un recordatorio de lo frágil que es la vida y de lo fácil que es dar por sentado las cosas que realmente importan. No esperemos a que el tiempo pase o a que sea demasiado tarde para decir te quiero a esas personas que realmente nos importan, o darle un abrazo que muy probablemente hayamos postergado por mucho tiempo. Porque al final del día es el amor de nuestra familia lo que nos sostiene, lo que nos da fuerza y lo que nos recuerda quiénes somos. Que esta tragedia nos sirva como un llamado a valorar a nuestras madres y a reconocer su esfuerzo y sacrificio, y a hacerles sentir que, pese a los desacuerdos y a las diferencias, las amamos profundamente. Apreciemos y cuidemos a quienes siempre han estado a nuestro lado, porque un día el tiempo ya no nos dará la oportunidad de hacerlo. Si esta historia te impactó tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y darle like. Así, más personas podrán conocer estos casos y reflexionar sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos. Y si tienes tiempo, por favor, puedes dejar alguna opinión al respecto aquí debajo con tu comentario. Me encantaría de verdad saber qué piensas sobre esta tragedia y cómo crees que podemos aprender a no repetir los errores que vimos reflejados en esta historia. Comparte el video para que otros también se unan a esta conversación. Gracias por tu apoyo, cuídate mucho y será hasta la próxima. Bye bye.